Hermanos, por favor, abran sus Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Voy a leer desde el versículo 38 del capítulo 2. Dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamara. Y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. He leído este pasaje que trae más de un elemento de lo que estamos estudiando, es decir, el credo de los apóstoles. De hecho, en el versículo 38 dice que los que creyeron recibieron el don del Espíritu Santo. La vez anterior hemos visto creo en el Espíritu Santo, y a continuación, en la última reunión, hemos visto creo en la Iglesia católica o universal. Después el credo incluye la siguiente cláusula: la comunión de los santos. Aquí en este pasaje dice que los que creyeron por la predicación del Evangelio y la ministración del Espíritu perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros. En realidad, en el original no están los unos con los otros, eso lo han puesto para completar la idea, porque comunión se hace un poco vago en el punto de vista de algunos, pero el texto dice en la comunión. Esta palabra traduce el término griego koinonia, que quiere decir comunión exactamente. Es muy interesante, les voy a dar algunos datos que son realmente interesantísimos. La palabra comunión en el Antiguo Testamento aparece 2 veces solamente. Una vez en Salmos y la otra vez en Proverbios. En el Nuevo Testamento aparece 12 veces, pero en algunos versículos 2 veces, por tanto en 10 pasajes diferentes. Y hoy vamos a ver todo eso para poder entender qué es lo que nos dice la Biblia acerca de la koinonía o comunión. Pero antes de eso necesitamos entender la palabra en sí misma y por qué los primeros cristianos, es decir, los cristianos del siglo II, incluyeron en el credo de los apóstoles esta cláusula: en la comunión de los santos.
la comunión de los santos entre sí, tal como lo apunta Hechos capítulo 2, versículo 42, o la comunión que los santos tienen con alguien más. Bueno, eso hay que dirimir, hay que definir, porque es de suma importancia, y por el trasfondo del Antiguo Testamento parece que la primera opción es solamente el reflejo de la segunda posición que he anunciado. Entonces, veamos por favor en Salmos, el libro de los Salmos, el capítulo 25. El Salmo 25 y el versículo 14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, a ellos hará conocer su pacto. Esta es la comunión de los santos, o sea, los que le temen, está reflejando esa posición, esa característica con Dios, tener comunión con Dios. Esa es la vida eterna, es el producto del conocimiento de Dios según Juan capítulo 17 versículo 3. Tener comunión con Dios trae un conocimiento especial. ¿Cuál es ese conocimiento? Del pacto con Dios. Nadie conoce el pacto si no tiene realmente comunión con Él. El segundo pasaje está en Proverbios, en el capítulo 3. Proverbios capítulo 3. Y el versículo 32 dice: porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. ¿Qué quiere decir esto? Es muy importante que lo revisemos y lo dejemos asentado como una base doctrinal a todo lo que vamos a ver del Nuevo Testamento. La justicia es aquel don de Dios, aquella característica primero, aquel atributo de Dios que lo hace único, pues solo Dios es justo. Pero también, como base en el ser de Dios, el hombre puede ser llamado justo cuando Dios le atribuye justicia. ¿Y por qué haría Dios eso? ¿Por qué atribuirle justicia a un hombre? Y ahí viene toda esta doctrina de la justicia imputada. Podemos tener justicia atribuida por Dios a nosotros desde el banco de reserva de justicia que Dios tiene en Cristo. Es la justicia de Cristo que nos es atribuida a nosotros. Esa es la doctrina del Nuevo Testamento, claramente expuesta en varios pasajes, pero especialmente en Romanos capítulo 3. Ahora, esto no está negando el hecho de que las obras justas de las personas son vistas como tales por Dios. Cuando una persona cumple con su palabra, cuando alguien paga una deuda, cuando alguien da la mercadería que prometió por el precio cobrado, está obrando en justicia. La justicia es reconocida por Dios y los justos son los que reciben la aprobación de Dios. Ahora, claro, viene el cuestionamiento cuando dice que no hay justo ni aun uno. Sí, en términos absolutos solo Dios es justo. En términos relativos, el obediente es justo. Aquel que recibe de Dios el perdón es justo.
Dice entonces en Proverbios capítulo 3, versículo 32, Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Y de esta manera tenemos todo lo que el Antiguo Testamento habla de la comunión. Por eso necesitamos volver a nuestro pasaje inicial, Hechos capítulo 2, versículo 42. Dice que los que creyeron perseveraban en la comunión. Pero aquí, en nuestra versión Reina Valera, han puesto los unos con los otros. Eso ya está inmerso en el término comunión. Cuando la comunión está referida a la relación entre Dios y el hombre, hay una aclaración siempre. Pero cuando se usa simplemente comunión, esto sobreentiende que es los unos con los otros, porque común, o la unión común, sobreentiende que hay participación de dos o más partes. En 1 Corintios damos un pequeño paso adelante, es decir, en nuestra comprensión del tema. Nuestro tema, recuerden, es la comunión, la koinonia en griego. Entonces, 1 Corintios, el capítulo 1, y voy a leer el versículo 9, pero tiene que ver con más que eso. Dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Tener comunión con Jesucristo, nuestro Señor. Ese es el llamamiento. Recordemos, los pescadores están en la playa, al lado del mar de Galilea, están remendando sus redes y Jesús pasa cerca de ellos y los reconoce. No es la primera vez que los ha visto. Los conoce ya. Los ve y los llama. Síganme. No hay preguntas. Las preguntas no las hacen ellos, las hacemos nosotros. Pero pensamos que ellos podrían haber preguntado, ¿para qué? ¿Para qué te vamos a seguir? ¿Por qué no lo preguntan? Porque se sobreentiende que el propósito del llamamiento de Jesús es tener comunión. Es como que si hay una fiesta y el anfitrión de la fiesta te llama y te invita a que participes de eso. Y claro, sería una tontería que preguntes, ¿para qué? A algunas personas les encanta hacer preguntas ociosas. No en este caso. Los discípulos escuchan esto y siguen a Jesús. Y ahora Pablo, al escribirles a los corintios, está recalcando que el llamamiento de Dios es a la comunión con su Hijo Jesucristo. Este llamamiento es realmente a la vida cristiana. Comienza con el aspecto de la salvación, es decir, ser salvos o no, pero luego se desarrolla en la vida cristiana. En el capítulo 10 de esta misma epístola, en el versículo 16, tenemos dos veces este asunto. Estamos en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 16. La copa de bendición que bendecimos,
¿No es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Ahora, pienso en la pregunta que traen algunas personas cuando se trata de todo esto. ¿Qué tengo que ver con esta persona? Estoy en la congregación, en el lugar de reuniones, me siento en un lugar y alguien viene y se sienta a mi lado. Y quizás mi pensamiento se dirige: ¿qué tiene que ver esta persona conmigo? No la conozco. Me ha sonreído como que fuéramos amigos, pero no lo somos. ¿Qué tenemos en conjunto? Y ese aspecto en el cual se posibilita el encuentro de dos personas es el área común. He escuchado a parejas que quieren divorciarse. Es muy triste cuando se ve que los dos tienen la misma disposición a divorciarse. Es más triste cuando se trata de dos cristianos. No quieren estar juntos ya. Y si uno empieza a indagar, la respuesta es: no tenemos nada en común. Ya no hay nada que nos una. Y por supuesto, hay las preguntas obvias que se puede hacer. Bueno, pero ustedes han hecho votos de amor al casarse. Sí, pero ya se murió el amor. Si se murió el amor, ¿hay algo en común? Muchas veces algunos responden: los hijos. Los hijos están en común. Pero no es suficiente, aparentemente. Si tienen que permanecer casados porque tienen hijos, entonces realmente es que su memoria es muy corta, porque debieran haber muchas cosas más. Ahora, eso es en el matrimonio. En el área de la iglesia, no es solamente que se hacen preguntas de cuestionamiento acerca de la comunión, sino que algunos directamente han querido omitir cualquier práctica que involucre comunión y deciden ser cristianos en su casa y a su manera. Y algunos dicen: ¿para qué eso de la iglesia? Esos son inventos humanos, son inventos de aquellos que quieren sacar partido de la reunión de una pequeña multitud. La iglesia no es un invento humano. Como hemos visto en el sermón anterior, la iglesia es el resultado de algo previsto por Dios. El Señor Jesús quiso establecer y estableció su iglesia. Y el apóstol Pablo nos dice por ejemplo, Efesios capítulo 2, que él ha establecido su iglesia y le ha dado una forma de cuerpo. Y ha determinado que cada uno de nosotros seamos como una piedra viva sobreedificada en ese gran edificio que es la iglesia. La iglesia no es invento humano, es el proyecto de Jesucristo. Pero ¿qué es lo que hace que una piedra esté sobre la otra y no se caiga? Son los vínculos que se forman. Esos vínculos tienen que ver o describen la comunión. Cuando estás adorando a Dios y hay alguien a tu lado
que también está adorando a Dios por la fe en Jesucristo, igual que tú. Es ocioso preguntarse, ¿y qué tengo en común con esta persona? ¿Cómo que tienes en común? Por supuesto, lo que tienes es la fe en Jesucristo. Los que creyeron, perseveraron en la doctrina de los apóstoles. Sí, la doctrina de los apóstoles da el elemento objetivo de esa comunión. La comunión unos con otros. Sin que la doctrina sea homologada, la comunión es ficticia. Pero cuando el de al lado afirma que cree en Jesucristo como su Señor y Salvador, yo no puedo dejar de tener comunión con Él, porque yo creo en Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y Él ha escuchado el llamamiento para caminar con Jesucristo y tener la comunión vertical. Y yo también. Y eso nos obliga a caminar juntos y tener esa comunión que es horizontal. Otra vez, por favor, el capítulo 10, versículo 16 de esta epístola. Dice, la comunión la copa que bendecimos, o la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Y luego el pan, es decir, el sacramento. Recordemos, el primer aspecto en el que perseveraban en el capítulo 2 de Hechos, versículo 42, era la doctrina de los apóstoles, luego la comunión de unos con otros, el partimiento del pan, y aquí está hablando de eso. Ahora, ven, ¿podrá alguien decir, yo quiero tener la sana doctrina, la doctrina apostólica, también quiero tener la comunión con Dios, pero no con esta persona? Esta persona es sumamente imperfecta. Sí, pero con él estás participando del sacramento. Esta es la persona que va a beber de la copa de la cual tú vas a beber y va a partir el pan del cual tú vas a comer. No puedes tener comunión con Dios genuina sin tener comunión con Él. Y de eso lo vamos a ver un poco más profundo en otro pasaje que todavía no les digo. Por ahora, por favor, avancemos un poquito en nuestras Biblias y llegamos a la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Esta vez en el capítulo 6 y el versículo 14. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Comunión. Otra vez está hablando de la relación vertical, la comunión de la luz. Jesús es la luz. Y las tinieblas. Está preguntando porque la respuesta obvia es que no hay comunión entre luz y tinieblas. Pero se supone que nosotros estamos con la luz que es Jesús en nosotros. ¿Cómo podría ser eso, verdad? Si nuestra comunión prioritaria se da con los que están en tinieblas. Está hablando aquí del matrimonio de un creyente con un incrédulo. El creyente no
debe casarse con un impío. El creyente en Jesucristo debiera casarse con aquella persona que comparte la fe en Jesús. Eso es fundamental. De eso trata este pasaje en general, que ustedes ya lo conocen. Y entonces pasamos a la epístola a los Filipenses. En el capítulo 1, el versículo 5. Voy a leer desde el versículo 3. Dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros y por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. El Evangelio es de suma importancia para el Señor Jesús. Fíjense, el Señor Jesús dijo que todo aquel que pierda su vida por causa de Él, Jesús, y del Evangelio. Ahora, algunos dirían: bueno, yo estoy dispuesto a perder mi vida por Jesús. Lo del Evangelio ya es discutible. No, porque el tema del Evangelio va unido a la persona de Jesucristo. Y si vas a tener a Jesucristo, la causa de Jesucristo debe ser tu causa, tu bandera, tu motivo, tu impulso, el Evangelio. Por eso aquí en el versículo 5 dice: por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Los cristianos en el siglo pasado y un poco antes nos hemos definido como evangélicos, y en algunos lugares del mundo ha habido la distinción entre evangélicos y otros más. Se les ha llamado evangélicos a aquellos que enfatizaban el Evangelio. Ojalá que la gente nos definiera como evangélicos. Utilizando mal la palabra, a algunos cristianos se les ha llamado evangelistas, como derivado del Evangelio. Pero evangelista exactamente es el predicador del Evangelio. Ahora, en esto está bien. Todo cristiano debiera ser un evangelista, aunque se trate de hablar con su compañero de oficina, con su vecino, a solas y nada más. No necesita hacer grandes campañas y predicar a multitudes para poder ser llamado un evangelista. El ejemplo de eso es Felipe, tanto así que se le llama Felipe el evangelista. Y Andrés, el discípulo del Señor Jesús llamado Andrés, sobresale por esa capacidad que tenía de tomar primero a su hermano, pero luego a otros también, tomar individuos y conducirlos a Jesús. Esa es la labor del evangelista. Ahora, la labor de evangelista es mejor realizada en corporación. Significa lo que dice el apóstol Pablo: yo sembré, Apolos regó, pero Dios es el que ha dado el crecimiento. Es decir, cada uno ha cumplido con su partecita para lograr un efecto. El efecto es el resultado, la conversión de muchos. Tenemos comunión en el Evangelio. No tenemos una comunión perfecta en otras áreas. Por supuesto que en la iglesia hay los partidarios de un partido político y del otro. Hay hinchas de un equipo deportivo y del otro. No importa. Esas son las áreas en las que muchas veces no tenemos comunión y no necesitamos tenerla. Si la tenemos, es solo una coincidencia.
pero sí necesitamos tener comunión en el Evangelio, tal como lo afirma aquí. Y en el capítulo 2 de esta misma epístola de Pablo a los Filipenses, en el versículo 1, él les hace un llamamiento muy interesante. Les dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión, coinonía, del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. Aquí está puesto como una necesidad, un condicionante para que exista o resulte en gozo. Lo que les está diciendo: ustedes pueden lograr que el gozo del Señor llegue a mí si ustedes pueden tener el mismo amor, estar unánimes, sintiendo una misma cosa. Esa es la comunión del Espíritu. Creo en la comunión de los santos. Son santos, por eso tienen comunión los unos con los otros. En la primera epístola de Juan, en ese su estilo incomparable, tan redondo, tan completo, tan perfecto en su expresión, en la primera epístola, en el capítulo 1, tenemos toda una explicación del asunto. Primera Juan, capítulo 1, desde el versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, comunión horizontal. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Comunión vertical. La comunión con Dios es vertical y la comunión entre nosotros es horizontal. Dos veces tenemos la palabra comunión en el versículo 3, la primera para referirse a la comunión vertical y la segunda a la horizontal. Y luego hay una aclaración, versículo 7. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Unos con otros. Aquí lo lógico sería decir: si andamos en luz, tenemos comunión con Dios. Sí, ya lo dijo antes. Por supuesto, eso es así. Pero aquí está hablando de la comunión a nivel humano entre los creyentes como evidencia de que realmente hay santidad, andamos en luz. En el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y si no tenemos comunión, si rechazamos la comunión los unos con los otros, ¿podremos decir que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado? No, según este texto. Para que la sangre de Cristo nos limpie, necesitamos hacer todo lo necesario de nuestra parte para tener la comunión a la que se ha referido.
en el versículo 3 de 1 Juan, 2 veces en el versículo 16 del capítulo 10 de 1 Corintios, 2 veces, y con eso tenemos 11 veces en el Nuevo Testamento esta palabrita, koinonía, comunión. El apóstol Pablo, al despedirse de los Corintios, en su segunda epístola, en el capítulo 13, versículo 14, es decir, el último versículo de la epístola, nos da la bendición que tantas veces repetimos porque es una bendición hermosísima. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Este deseo es maravilloso. Tener comunión del Espíritu con Dios y con el hermano. Esa es su bendición. Hermanos, ¿por qué pusieron en el credo de los apóstoles la comunión de los santos? Hay organizaciones de todo tipo, organizaciones militares, hay organizaciones empresariales, deportivas, y las personas que están incluidas en ello tienen o no comunión los unos con los otros. Ese es un asunto generalmente secundario. No todas las veces, pero generalmente sí. En la iglesia es un asunto prioritario. No puedes vivir exento de la comunión. Necesitas la comunión. Esto está dicho usando la palabra y sin usarla muchas otras veces en el Nuevo Testamento. Creo en la comunión de los santos. Implica que voy a participar, voy a hacer todo lo necesario por tener comunión con mis hermanos. Sí, pero a veces son antipáticos, es verdad. A veces son deficientes, a veces no son muy leales. Sí, no somos perfectos. Pero una imperfección mayor es no tener comunión los unos con los otros. Si decimos que andamos en luz, pero no tenemos comunión los unos con los otros, mentimos, dice 1 Juan. Pero si tenemos comunión los unos con los otros, entonces la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ruego a Dios que las palabras de Pablo al terminar esta epístola, todas ellas, pero especialmente esta, anide en tu corazón la comunión del Espíritu Santo, que hace que te aferres de Jesucristo, pero que también envuelvas en amor al hermano, se cumpla en ti y en mí. Que Dios te bendiga. Amén.